Dios habla de sí mismo como el Dios de rectitud, justicia, el Dios de misericordia, gran compasión, el Dios de fidelidad y el Dios de la gran paciencia, tardo para la ira. Pero todos estos conceptos se han de entender a la luz del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El hecho de que Jesús es el Cristo que murió y resucitó conforme a las Escrituras y que se sentó en la majestad de las alturas, en el trono de gracia, como habla la carta a los Hebreos. Ahora, fíjense bien cómo el mundo ha distorsionado el mundo en general. La rectitud o justicia, el mundo la ha entendido como venganza, como retribución, como castigo. Sin embargo, la Escritura, cuando habla de justicia, de rectitud, en inglés righteousness, en griego dikaiosune y en hebreo sedaká, se refiere a la lealtad y la fidelidad a la relación que implica tener con el otro. En esencia, esa fidelidad es, en el primer sentido, es la relación que Dios tiene consigo mismo, ¿ya? Con su palabra, con su espíritu. Righteousness, el Dios eterno, fiel, Dios de justicia. Este Dios de justicia, de righteousness, de rectitud, prometió algunas cosas a su pueblo y juró por sí mismo. Bueno, cuando Él actúa conforme a esas promesas, por amor de sí mismo, Él actúa con rectitud. Eso es justicia en la Biblia. No tiene nada que ver con venganza, pero nótese, la venganza de Dios es justa, ¿ya? Pero la justicia no es venganza. La justicia tiene que ver entonces con el actuar de Dios, con lealtad, en base a sus dichos, a sus promesas, la coherencia entre los dichos de Dios y los hechos de Dios, que tienen como resultado la salvación y la redención de los que Él ha llamado los suyos. Ahora, lo interesante es que Satanás distorsiona todo esto y la rectitud lo ha confundido ha hecho que lo confundamos con justicia como venganza. Otro elemento que aparece interesante también, que Satanás nos ha hecho creer que se necesita o requiere que la ira de Dios sea satisfecha. Y si uno empieza a analizar ese concepto, satisfacción de la ira, primero, no existe la palabra satisfacción. Segundo, el concepto de satisfacción de la ira tampoco existe. No hay una correlación de esas dos palabras, satisfacción e ira, en la Biblia. Pero lo esencial es que, acuérdense cómo Dios se define. Ataca a la esencia de Dios mismo. Dios se define como un Dios tardo para la ira. Jamás en las Escrituras enseña que se ha de satisfacer la ira de Dios. Eso es una enseñanza que viene del mundo pagano, a los cuales los dioses demandaban satisfacción de la ira. Pero en ningún texto de la Biblia se habla de la satisfacción de la ira de Dios. En ninguno. ¿Por qué? Porque esto va en contra de lo que Dios mismo dice de sí mismo. Dios es un Dios tardo para la ira, o Dios de gran paciencia, o de gran longanimidad. Todos estos son conceptos que hablan de que nuestro Dios
no es un Dios que demanda satisfacción de su ira. Sin embargo, Satanás las ha arreglado para incluir en nuestras teologías este concepto tan mal usado. Nuestro Dios es un Dios de paciencia que no demanda satisfacción de su ira. El tercer elemento que me parece muy interesante tiene que ver con el propiciatorio. Propiciatorio es donde se hacía propiciación. Propicio y torio son las dos palabras que componen esta única palabra, propiciatorio. Torio significa básicamente lugar de, y depende del contexto hasta se puede traducir como trono, pero en este caso lo vamos a pensar como lugar de. Propicio básicamente significa cuando necesito ayuda justo en el momento más necesario, justo en el momento de mayor necesidad. Bueno, es cuando la persona necesita ayuda, encuentra un lugar donde encontrar refugio. Y es el propiciatorio, el lugar del refugio, el lugar de la ayuda, el lugar de la misericordia. Los griegos, esta palabra propiciatorio, la tradujeron del hebreo kaforet, y tomaron muy bien el sentido y el signo. Bueno, no los griegos, los propios hebreos que tradujeron al griego, el sentido de la palabra kaforet fue hilasterión. Hilasterión compuesto de dos palabras, la palabra hileos, que significa misericordia, y algunos también lo llaman gracia, y terión, lugar o trono también. Fíjese, hilasterión, en la carta de los hebreos aparece denominada trono de gracia. ¿Y dónde está el propiciatorio? Originalmente el propiciatorio era ¿se acuerdan del Arca del Pacto del Antiguo Testamento? El Arca del Pacto tenía una tapa con dos querubines, dos comillas, ángeles alados, con alas abiertas, que miraban hacia el centro. Una tapa, tengo la caja y tengo la tapa con dos ángeles alados que miran hacia el centro. Eso era el propiciatorio, la tapa. Y ahí en el propiciatorio, una vez al año, entraba el sumo sacerdote al lugar donde estaba el propiciatorio, que se llamaba el lugar santísimo, y derramaba sangre sobre el propiciatorio. Y la acción de derramar sangre sobre el propiciatorio se llamaba propiciación. Ahora, ¿dónde estaba el lugar? Entonces, ¿dónde está el lugar donde se encontraba el propiciatorio? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, detrás del lugar santo. Y en hebreo, la traducción al español debió haber sido lugar santo de los santos. ¿Y por qué nosotros usamos santísimo? Porque en hebreo no existe el superlativo, pero sí existe en español. Y lo podemos usar y decir lugar santísimo, entendiendo que es el lugar santo de los santos. Y en ese lugar santo de los santos estaba el propiciatorio. El propiciatorio es el trono mismo de Dios. ¿Y dónde está el trono mismo de Dios? El mero, diría un mexicano, el trono de Dios está en los cielos. Entonces, entendamos esto. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está el propiciatorio? El verdadero propiciatorio está en los cielos. ¿Y cómo se llama el verdadero propiciatorio? Particularmente en la carta de los hebreos, se llama trono de gracia. Y en ese trono de gracia es donde Cristo se sentó. Y acá es interesante, por su propia sangre. Entonces, cuando pensamos que se hizo propiciación, la propiciación no se hizo en la cruz. La propiciación se hizo cuando Cristo se sentó en el trono y llevó a los suyos
una gran comunidad de los suyos, y tenemos libre entrada ante el mismo trono de Dios. Fíjense cómo Satanás ha distorsionado todo esto. Y si tú le preguntas a alguien qué es la propiciación, va a decirte que la propiciación es la satisfacción de la ira de Dios. Pero ya dijimos que Dios es tardo para la ira, y es equivocado plantear que la satisfacción de la ira de Dios desde esta perspectiva. ¿Y por qué? Porque ellos están mirando que la propiciación se hace en la cruz, pero en realidad la propiciación se hace en el propiciatorio. ¿Y dónde está el propiciatorio? En el cielo mismo, donde Cristo se sentó. Propiciación básicamente es ser ahora los que hemos sido bendecidos por esta realidad, es ser cubierto por las alas de la misericordia del Señor. Los hebreos entendían que el propiciatorio, el hilasterión, el caforet, era el lugar donde encontraban misericordia y donde se podían ser cubiertos